Bueno, ahora vamos a ver la última parte de este tema. Vamos a ver la cesión de empresa. Nosotros señalamos cuando estamos viendo las características del contrato de trabajo, dijimos que el contrato de trabajo frente al trabajador es intuito personae, es decir, que al empleador lo que le interesa es la persona del trabajador, por lo que si cambiamos un trabajador por otro, se termina la relación con el primero y se comienza una relación con el segundo. En cambio, cuando hablamos de lo que le interesa a un trabajador con respecto a su empleador, dijimos que el contrato de trabajo es intuito pecúneo, porque lo que le interesa al trabajador es el dinero que va a recibir, los beneficios que recibe de su empresa. Por esto, en este tema que vamos a ver, que es la cesión de empresa, en el derecho del trabajo, para preservar el empleo de los trabajadores, se ha creado la figura de la cesión de empresa. ¿Qué es la cesión de empresa? En el artículo 63 del Código de Trabajo establece lo siguiente: la cesión de una empresa, sucursal o dependencia transmite al adquiriente todas las prerrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo que correspondan al establecimiento cedido. Es decir, si se cede una empresa, una sucursal o una dependencia de un dueño a otro, el nuevo adquiriente corre con todos los derechos y obligaciones que tenía el anterior adquiriente con respecto a los trabajadores. Esta cesión de empresa, que como dijimos, es un ente del derecho laboral, porque en derecho civil no funciona así y tiene que ver mucho con la naturaleza misma. Cuando en un contrato de trabajo el empleador tiene obligaciones y tiene derechos. Por tanto, cuando uno está cambiando un empleador por otro, uno está cambiando una persona que tiene obligación frente a su trabajador. Y en derecho civil no se puede transmitir las obligaciones sin el consentimiento expreso del acreedor, en este caso del trabajador. Y en el caso de la cesión de empresa no funciona así. Simplemente cuando se cede una empresa, una sucursal o una dependencia de A hacia B, B se subroga en los derechos con respecto a de todas las obligaciones sin el concurso de los trabajadores. Y esto es muy importante. Los trabajadores no tienen que dar su opinión, simplemente se les notifica para que ellos tengan conocimiento, pero no tienen los trabajadores que dar su consentimiento. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona esta cesión de empresa. La cesión de empresa se ha discutido mucho porque cuando estamos en una cesión de empresa, como ya le hemos señalado, estamos sustituyendo el deudor, el acreedor es deudor del salario del trabajador. Por tanto, uno está sustituyendo un deudor por otro. Pero en la cesión de empresa no hay lo que se aplica en derecho civil, porque en derecho civil no existe cesión de deuda. En derecho civil lo que hay una extinción de una deuda y hay una innovación, hay otra deuda nueva.
en materia laboral no existe. Por tanto, no se puede considerar que lo que hay en materia laboral es una novación por institución de deudor. Tampoco podemos decir que es una estipulación por otra, porque los trabajadores también deben cumplir sus obligaciones. Por tanto, no es que el trabajador simplemente se va a beneficiar. Tampoco es una cesión de crédito, porque también hay una cesión de deuda. Y no hay cesión de deuda porque la cesión de deuda en materia civil no existe. Por tanto, la conclusión es que la cesión de empresa es un instituto creado por el derecho del trabajo, es una norma laboral que nace para preservar los derechos obtenidos por el trabajador a través del tiempo en que labora la empresa. Con esta cesión de empresa como instituto laboral, nosotros preservamos la antigüedad del trabajador y por tanto no decimos que el trabajador va a tener un nuevo contrato, sino que el trabajador tiene la misma vejez en la empresa como tuviera. Y por ejemplo, en caso de vacaciones, va a tener más vacaciones por tener 5 años, igual la participación en los beneficios. Si el trabajador tiene más de 3 años, tiene mayor beneficio. Esto lo vamos a ver después en derecho del trabajo. Entonces, condiciones para que haya cesión de empresa. Bueno, la primera condición es que haya una modificación jurídica en la empresa. Es decir, que haya un cambio en la administración de la empresa. Este cambio en la dirección de la empresa se puede ocurrir por diferentes formas, ya sea convencional, se vende un establecimiento, se vende la empresa. Puede ser por fusión, 2 empresas se fusionan y crean una empresa nueva. Entonces, esta nueva queda con todas las obligaciones y derechos de la anterior empresa. También puede ser por alquiler. Yo tengo un negocio y lo alquilo a otro. Eso es la parte convencional, pero también puede ser legal. Puede ser que haya una confiscación, una ley donde se confisque, por ejemplo, una empresa determinada, de que haya un interés público marcado, una mina o un puerto. Pero también puede ser una modificación judicial, porque venga una sentencia y adjudique la propiedad a unos acreedores. Y entonces los acreedores, a partir de esta sentencia, se quedan con la propiedad de las acciones. Entonces cambia el dueño de la empresa. Entonces, lo primero es que haya una modificación en la dirección, que cambie la dirección. En segundo lugar, para que haya cesión de empresa, la cesión de empresa implica que la empresa continúe trabajando, porque si la empresa se cierra, no hay cesión de empresa, simplemente se terminó los contratos con la antigua empleador. Entonces, debe haber una continuidad. La empresa cedida debe continuar funcionando y esta continuidad se manifiesta porque el negocio sigue utilizando la misma máquina, la misma técnica y persigue el mismo objetivo. Nosotros sabemos que con una compra, una venta, las máquinas se pueden actualizar. Lo importante es que siga siendo lo mismo que estuviera haciendo. Por lo que, si se vende un negocio, por ejemplo, un bar, un restaurante, y lo que hay es, se cierra el negocio, y lo que ponen una lavandería, no podemos hablar de cesión de empresa, porque no es lo mismo un negocio de restaurante que una lavandería. Ahí no estaríamos con la continuidad de la explotación y por tanto no aplica lo que denominamos cesión de empresa. Consecuencias jurídicas de la cesión de empresa. Vamos a ver las consecuencias jurídicas de la cesión de empresa. ¿Qué pasa? La primera consecuencia es que la cesión de empresa transmite al nuevo empleador todas las prerrogativas y obligaciones que se derivan de los contratos de trabajo o de la ley nacida antes de la fecha de sustitución. Es decir, todas las obligaciones que tenía el anterior dueño se le transfiere al nuevo propietario todas las obligaciones contractuales que tenía en virtud del contrato de trabajo o la ley antes de la cesión. Segunda consecuencia.
Se produce una subrogación de pleno derecho en todos los derechos y obligaciones por demandas pendientes de fallo en los tribunales. Esta subrogación es de orden público y por tanto no puede ser desconocida por convención en contrario, siendo su límite la fecha de la sesión. Es decir, si por ejemplo la empresa tiene una demanda ante los tribunales y la empresa se vende, todas las demandas que estaban pendientes a favor de ese, en contra de ese empleador, se le transfiere al nuevo empleador. ¿Cuál es la fecha límite? El momento de la sesión. Si hay demanda posterior a la sesión, ya el viejo empleador se libera porque ya se había producido la sesión y esa nueva demanda solamente le va a acarrear al nuevo empleador. Por último, entre el empleador sustituido y el sustituto se establece una responsabilidad solidaria para todas las obligaciones nacidas antes de la sesión. Antes de la sesión. Porque después de la sesión ya no hay solidaridad y simplemente el nuevo empleador es el único responsable de todas las demandas anteriores a la que a las obligaciones anteriores al contrato de cesión. Ahora bien, nosotros sabemos que en la prescripción laboral es de 2 meses. Por tanto, si el trabajador o los trabajadores no demandan o no hay ninguna demanda 2 meses después de terminada la sesión, ya el antiguo empleador está libre y el único responsable es el nuevo empleador de todas las obligaciones con el contrato. Por último, vamos a ver el procedimiento para la sesión. La sesión de empresa, está en el artículo 65 del Código de Trabajo. La sesión de la empresa o de una sucursal o dependencia debe ser notificada por el empleador al sindicato de trabajadores, a los trabajadores y al departamento de trabajo o local que ejerza sus funciones dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de sesión. La sesión de empresa de una sucursal o dependencia debe ser notificada primero al sindicato de trabajadores si lo hubiera. Si no hay sindicato, no se notifica. Después a cada uno de los trabajadores de la empresa se le notifica que hubo una sesión. No para que el trabajador dé su consentimiento, porque no tiene que darlo. Simplemente para que tome conciencia que hay un nuevo empleador. Y es a partir de ahí que de la notificación que el nuevo empleador, el viejo empleador se libera y el nuevo empleador corre con toda la responsabilidad. Y por último, debe notificarse al Departamento de Trabajo que se produjo esa sesión de empresa de un empleador a otro. Esto hay que hacerlo en las próximas 72 horas de haber realizado la sesión. Con esto terminamos este tema número 7 de la materia, que es la empresa. Muchas gracias.